En algún lugar del Ártico canadiense, donde la tierra no tiene árboles y el viento no se detiene nunca, hay una figura que se mueve entre la bruma, blanca contra lo blanco, casi imposible de ver. No es una sombra, no es un espejismo, es un oso polar. Y no es cualquier oso, es una bestia de más de 500 kilos de músculo, grasa, garras y hambre. Puede correr más rápido que tú, nadar más lejos que tú y sobrevivir en condiciones que te matarían en minutos. Tiene el olfato más fino del reino animal. Si hay una gota de grasa a 30 kilómetros, la encontrará. Si hay un cuerpo humano expuesto, lo detectará antes de que tú sientas el peligro. Es el depredador supremo del hielo. ¿Y tú? Tú no tienes armas. No tienes refugio. No tienes un helicóptero que venga por ti. Estás solo. O peor, estás con él. Lo que pocos saben es que este animal que parece invencible ha sido cazado durante siglos por un pueblo que no usa trampas modernas, ni rifles de alta precisión, ni vehículos a motor. Los Inuit han desarrollado métodos tan antiguos como el hielo que pisan. Métodos que implican paciencia, lectura perfecta del entorno, conocimiento transmitido de abuelos a nietos y trampas hechas a mano, con lo que el Ártico mismo les ofrece: huesos, nieve, cuerdas de tendón, hielo endurecido, grasa congelada. No suena lógico, no suena posible, pero no solo es real, es efectivo. Han cazado osos de media tonelada con nada más que ingenio, silencio y el tipo de sabiduría que no cabe en libros, pero vive en la sangre. Este no es un video sobre caza, no es un video sobre brutalidad. Es un viaje al interior de un conocimiento que está desapareciendo. A un mundo donde cazar no es matar, sino respetar. Donde cada trampa no es un artefacto, sino una historia. Hoy te voy a contar cómo los Inuit logran enfrentar y capturar a uno de los depredadores más letales del planeta con trampas caseras, construidas con sus propias manos y sin margen de error. Pero para entender cómo lo hacen, tienes que quedarte hasta el final, porque esta historia no va de armas ni de fuerza. Va de estrategia, de lectura del hielo, de cuerpos que se mueven como el viento, y de cómo, incluso ante un animal que podría destruirte en segundos, puedes sobrevivir, si sabes observar, si sabes esperar, y si sabes construir la trampa correcta en el momento exacto. No es magia. Es experiencia, es cultura, es necesidad y lo más impactante, es algo que, si prestas atención, tú también podrías aprender. Porque este no es solo un tutorial de supervivencia, es una lección sobre cómo enfrentarse al miedo sin correr, cómo diseñar soluciones con lo mínimo, cómo mirar a los ojos de una amenaza y no retroceder. Así que escúchame bien. Si alguna vez pensaste que no se podía cazar a un monstruo con una trampa hecha a mano, este video te va a hacer cambiar de opinión. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué. Porque lo que los Inuit hacen con el hielo, el viento y el tiempo, no es solo cazar. Es conversar con lo indomable y salir con vida. Pero para entender esta caza, para comprender el verdadero riesgo que enfrentan los Inuit, hay que mirar al oso polar no como un trofeo, sino como lo que realmente es, una fuerza imparable de la naturaleza. No es una criatura que simplemente aparece, es un fantasma blanco, un cazador en silencio, una máquina adaptada para cazar en la nada. Su tamaño puede variar entre 450 y 700 kilos, pero su peligro no se mide en kilos, se mide en cómo se mueve, cómo piensa, cómo acecha. Puede estar debajo del hielo, puede estar oculto tras una elevación mínima, puede estar oliendo tu aliento desde kilómetros sin que tú tengas idea. No ruge, no corre, no da señales. Solo aparece cuando ya es demasiado tarde. A diferencia de otros grandes depredadores del mundo, el oso polar no huye del ser humano. No siente miedo. Sabe que, en su mundo, él es la ley. Él es la amenaza. En el Ártico no hay refugios naturales. No hay árboles donde subirte. No hay arbustos donde esconderte. Si un oso decide que te va a seguir,
No hay absolutamente nada que puedas hacer para evitarlo. Y los inuit lo saben. Por eso, cuando uno de ellos detecta señales de un oso cerca, no entra en pánico, no corre, no grita, se detiene, mira, interpreta. Cada grieta en el hielo, cada pisada, cada línea en la nieve puede ser una advertencia, una firma del oso. A veces, ni siquiera hay huellas, solo una sensación, un patrón de viento interrumpido, un silencio nuevo que cae como un peso sobre el oído. Y en ese instante, el cazador sabe que el depredador ya lo está observando. El encuentro con un oso no es casual, es una intersección entre dos mundos que rara vez se tocan, porque el oso no busca al humano, a menos que tenga hambre. Pero cuando lo hace, cuando ese animal de 3 metros de largo decide avanzar, no hay tecnología que te salve. Y ahí es donde la tradición marca la diferencia, porque mientras otros verían una amenaza imposible, los inuit ven un código, una serie de señales que se pueden leer, comprender, anticipar. El cazador inuit no espera a ver al oso para saber que está cerca. Lo detecta por el comportamiento de sus perros, por la dirección del viento, por cómo la nieve cruje bajo sus pasos. Y cuando lo confirma, no se lanza a la confrontación, se prepara. Y aquí es donde empieza lo fascinante. No es solo que puedan cazar a un oso, es que lo hacen sin perseguirlo. Lo hacen construyendo el lugar exacto donde el oso va a caer. Una trampa, un punto de convergencia entre el hambre del animal y la lectura perfecta del terreno. No lo enfrentan, lo invitan, lo guían, lo provocan, con cebos congelados, con senderos falsos, con su silencio. Porque para cazar a un ser como el oso polar, no necesitas fuerza, necesitas pensar como él. Y a veces, pensar mejor. Por eso el cazador inuit no teme al oso, lo respeta, lo estudia, lo espera. Porque sabe que la única forma de vencerlo es hacerlo venir a ti. Y para que eso suceda, para que un animal de 500 kilos pise justo donde tú has decidido que debe pisar, debes conocer no solo su fuerza, sino sus patrones, sus hábitos, sus debilidades. Y eso, los inuit lo han aprendido con siglos de experiencia, observando una y otra vez, sobreviviendo, enseñando a otros no desde libros, sino desde la práctica, desde el cuerpo, desde la memoria viva. Porque en este juego entre el ser humano y el depredador, no gana quien tiene más poder. Gana quien tiene más paciencia, más lectura, más escucha. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente asombroso, la construcción de la trampa. Porque si ya cazar a un oso polar suena imposible, imagina hacerlo con una trampa casera, sin acero, sin dinamita, sin balas, solo con nieve, hielo, huesos y tendones. ¿Cómo se puede detener a una bestia así con materiales que parecen tan frágiles? La respuesta está en la sabiduría, y es esa sabiduría la que vamos a explorar en la próxima parte. Cómo los inuit diseñan, construyen y perfeccionan trampas que parecen imposibles y que, sin embargo, funcionan. Porque antes de entender cómo se construyen esas trampas, primero hay que comprender por qué existen. En la mayoría del mundo, la palabra caza está asociada al deporte, al entretenimiento, a la búsqueda de trofeos. Pero en el Ártico, cazar no es una opción, es una necesidad. En un entorno donde no crecen árboles, donde no hay frutas, ni cereales, ni ganado domesticable, la vida humana depende del hielo y de los animales que lo habitan. Cazar un oso polar no es un acto de valentía ni de ego. Es una estrategia vital que puede sostener a una familia, a una comunidad, durante semanas. Cada parte del oso es usada. Nada se desperdicia. Su carne alimenta. Su grasa se convierte en combustible. Su piel en abrigo. Sus huesos en herramientas. Y más allá del uso práctico, hay algo más profundo, más intangible. Cazar un oso también es una forma de honrar un equilibrio ancestral entre el ser humano y el entorno. Los inuit no cazan porque pueden, cazan porque deben. Y cazan con cuidado, con cálculo, con respeto.
No hay sobreexplotación, no hay crueldad innecesaria. Hay un conocimiento milenario que regula cuándo, cómo y por qué se puede cazar un oso. Hay historias antiguas que recuerdan las consecuencias de cazar más de lo necesario, de romper el pacto sagrado con la tierra. En las leyendas inuit, los animales tienen espíritu, tienen voluntad, y ofrecer su cuerpo es también una forma de dar permiso. Por eso, antes de construir la trampa, antes de siquiera planear el encuentro, los cazadores realizan rituales mínimos pero esenciales. Tocan el suelo, observan el cielo, hablan en voz baja al viento, piden permiso. Porque saben que enfrentarse a un ser como el oso no es solo una acción física, es un acto espiritual. Uno que define no solo quién eres como cazador, sino qué tipo de ser humano eres frente a la naturaleza. Además, en un entorno donde cada recurso vale oro, la eficiencia no es lujo, es ley. Una trampa que falle no solo es una oportunidad perdida, es un riesgo de muerte. Un error en la dirección del viento, un cálculo mal hecho en la profundidad de la nieve, una cuerda mal tensada puede significar que el oso no caiga o que el cazador muera. Por eso, el sistema de caza inuit no se basa en fuerza bruta ni improvisación. Se basa en leer la tierra como un mapa vivo, en entender la nieve como si fuera un idioma, en saber por la inclinación de una loma o la textura de un rastro dónde se debe colocar el cebo y cuándo no hacerlo. Y aquí entra otro detalle esencial. La caza del oso polar no se hace cada día, no es una rutina. Es un evento que requiere preparación, observación, paciencia. Durante días, a veces semanas, los cazadores vigilan el movimiento del hielo marino. Analizan la migración de las focas, porque donde hay focas, tarde o temprano habrá osos. Estudian la dirección del viento, el comportamiento de los perros, la forma en que la luz rebota sobre la nieve. Todo habla, todo informa. Y solo cuando los signos son claros, solo cuando la intuición y la experiencia coinciden, se empieza a construir. Así que la próxima vez que veas una trampa hecha con huesos de foca y bloques de hielo, no pienses en pobreza ni en primitivismo. Piensa en precisión, en ingeniería ancestral, porque los inuit, sin planos, sin maquinaria, han perfeccionado sistemas de caza que siguen funcionando hoy, incluso frente a un animal capaz de matarte con un solo zarpazo. ¿Y cómo lo hacen? En la siguiente parte lo entenderás. Cómo construyen trampas caseras que engañan al mayor depredador del hielo, utilizando solo lo que la tierra les da. Porque para poder construir una trampa capaz de engañar a una criatura tan poderosa, no basta con entender su comportamiento biológico. Hay que comprender también lo que el oso significa para quienes lo enfrentan. Para los inuit, el oso polar no es simplemente una fuente de alimento ni una amenaza que ronda los campamentos. Es mucho más que eso. Es un ser sagrado, un espíritu con voluntad, con memoria, con personalidad. La caza, entonces, no es una confrontación, sino un diálogo silencioso, una negociación antigua entre dos formas de vida que se reconocen. Cuando un cazador inuit prepara una trampa para osos, no lo hace desde el desprecio ni desde la arrogancia. Lo hace con respeto, con cuidado, con una conciencia clara de que está entrando en una danza peligrosa con un ser que merece honor. No se trata solo de atrapar un animal. Se trata de hacer las cosas bien, en el orden correcto, con la intención adecuada. Por eso, antes de colocar el cebo, se purifica el espacio. Antes de caminar sobre el hielo, se hace una pausa para leer el viento. Algunos cazadores llevan consigo amuletos hechos por sus abuelos, pequeñas piezas de hueso tallado que representan al primer oso cazado por su linaje. Otros se pintan marcas con grasa en la cara para pedir fuerza y protección. No son supersticiones, son rituales de enfoque, de conexión, de recordatorio. Porque lo que está en juego no es solo la carne del oso, es la armonía con un mundo en el que tú eres un visitante y el oso, el dueño de casa. Cuando un oso cae en una trampa y muere, no se celebra con euforia, se honra con silencio, se le habla,
Se le agradece, se le despide. En algunas regiones del Ártico se cree que el espíritu del oso regresa al mar y que, si se siente respetado, se dejará cazar nuevamente en otra forma, en otro tiempo. Si no, no volverá. Y la caza se volverá más difícil, más peligrosa. Esta creencia no es simplemente religión o mitología, es una forma simbólica de entender algo real, que cuando destruyes sin conciencia, el mundo te responde con escasez, que cuando tomas sin respeto, lo que tomas se convierte en veneno. Y este nivel de respeto se extiende incluso a la forma en que se manipula la trampa. No hay insulto, no hay brutalidad. Los materiales se colocan con cuidado, como si cada cuerda, cada bloque de nieve, cada gancho tallado en hueso, tuviera un propósito sagrado. Porque lo tiene. Porque si el oso muere atrapado sin haber sido engañado limpiamente, si su muerte es torpe o sucia, eso pesa. Pesa en la conciencia del cazador. Pesa en el equilibrio de la tierra. Incluso los más jóvenes aprenden esto desde temprano. No se trata solo de atrapar al oso, se trata de merecerlo. Y merecerlo implica conocerlo, no como una presa, sino como un maestro. Porque el oso enseña. Enseña a caminar despacio, a leer el aire, a entender cuándo esperar y cuándo actuar. Enseña a ser preciso, a no dejar rastro, a moverse sin alterar el equilibrio del hielo. Y eso es lo que convierte a esta caza en algo tan distinto, tan complejo, tan íntimo. Es una coreografía de respeto, una conversación entre especies que se miran desde siglos atrás. Y en esa conversación, el cazador debe estar a la altura. Por eso, cuando los inuit cazan osos polares con trampas caseras, no están simplemente demostrando una habilidad ancestral. Están cumpliendo con un pacto profundo, invisible, pero real. Un pacto entre quien necesita vivir y quien permite que viva. Porque si bien el cazador elige el momento de preparar la trampa, es el oso el que decide si entra. Y esa voluntad, esa libertad, es lo que los inuit nunca olvidan. Y por eso, al construir la trampa, lo hacen como si construyeran algo más que una trampa. Construyen un puente entre el mundo humano y el espíritu del hielo. Y es justo ahí, en ese punto de conexión entre lo físico y lo espiritual, donde comienza el trabajo real. La creación de la trampa en sí, esa estructura aparentemente simple que ha sido perfeccionada durante generaciones para atrapar a uno de los seres más formidables del planeta. En la siguiente parte entenderemos cómo se diseña esa trampa, qué materiales se usan, qué tipo de ingenio requiere y por qué, incluso en plena era de la tecnología, sigue siendo una de las formas más efectivas y más respetuosas de enfrentarse al depredador supremo del Ártico. Porque si el acto de cazar al oso polar es un ritual respetuoso y espiritual, la herramienta con la que se hace, la trampa, es la manifestación física de ese respeto, lejos de la imagen moderna de trampas mecánicas, metálicas, llenas de mecanismos. Las trampas inuit parecen simples a los ojos inexpertos, pero esa aparente sencillez es el resultado de siglos de observación, perfección y adaptación. Son trampas que no usan materiales industriales, ni requieren tecnología externa, porque están hechas para funcionar en el entorno más extremo del planeta, utilizando lo que ese entorno mismo ofrece: nieve, hielo, grasa, tendones, huesos, piedras, madera flotante arrastrada por el mar y, sobre todo, tiempo. Mucho tiempo, paciencia infinita, silencio absoluto. Una de las trampas más emblemáticas es la trampa de presión oculta bajo el hielo. Una estructura cavada en la nieve endurecida que se cubre cuidadosamente con una capa fina que puede parecer sólida a simple vista, pero que en realidad cede ante el peso de una criatura de más de 400 kilos. El truco no está en el hoyo. El truco está en que ese hoyo no puede parecer un hoyo. Debe integrarse perfectamente con el entorno, tener la misma textura, el mismo color, la misma refracción de luz que la nieve que lo rodea. Y para lograr eso, los inuit utilizan técnicas que parecerían más propias de un escultor o un arquitecto que de un cazador. Frotan la superficie con manos desnudas.
Distribuyen nieve suelta. Dejan que el viento modele las imperfecciones. A veces incluso esperan un par de días a que la nieve se endurezca de forma natural para que el engaño sea perfecto. Porque un oso polar no es torpe, es inteligente, es cauto y ha sobrevivido más tiempo que cualquier rifle. Otro método consiste en usar el hielo mismo como parte de la trampa. Se colocan bloques de grasa o carne congelada justo al borde de una plataforma de hielo agrietada que ha sido debilitada intencionalmente. El cazador conoce las fracturas del terreno, sabe dónde cruje el hielo bajo el peso. Entonces prepara el cebo no como un simple anzuelo, sino como una invitación mortal. Si el oso muerde, si da un paso más, su peso abre la grieta y cae al agua helada. Y ahí, en el agua, sin tracción, sin superficie firme, el animal pierde ventaja. El cazador, escondido a distancia, se aproxima por detrás. No dispara desde lejos, no corre. Camina como parte del viento, como un fragmento más del paisaje. Y cuando llega el momento, actúa con rapidez, precisión y con la certeza de que no hay margen para fallar. Pero no todas las trampas buscan atrapar de forma instantánea. Algunas funcionan como señuelos largos, caminos falsos que conducen al oso hacia un punto donde puede ser alcanzado con lanza o emboscado por el grupo. Se usan rastros de sangre de foca, trozos congelados colocados a intervalos, pedazos de grasa enterrados superficialmente para que liberen olor lentamente al sol. El oso sigue el rastro, convencido de que está cazando. No se da cuenta de que es él quien está siendo guiado. Esta es la clave de muchas trampas inuit. No forzar la voluntad del animal, sino conducirla. No apresar al oso, sino hacer que el oso elija caer. Y esto requiere no solo conocimiento, sino disciplina. No basta con colocar un cebo. Hay que conocer el ritmo del oso, su ciclo de hambre, su preferencia de rutas. Hay que saber cómo se mueve el viento, para que no lleve tu olor hacia él. Hay que cavar en el momento exacto del día, cuando la luz es tenue, cuando el reflejo del sol en la nieve no revela tus huellas. A veces, un solo error de cálculo, un bloque mal tallado, un ángulo visible, una sombra fuera de lugar, hace que el oso sospeche y desaparezca para siempre. Y en ese entorno, perder al oso no es solo perder una presa, es perder alimento, perder recursos, perder la posibilidad de sobrevivir el resto del invierno. Por eso los inuit no improvisan. Cada trampa es construida como si fuera la última. Cada técnica, cada decisión, cada centímetro del espacio ha sido validado por generaciones. No se colocan bloques de forma arbitraria. No se elige cualquier lugar. Incluso los tendones que se usan para sujetar partes móviles de la trampa son tratados con grasa para evitar que se congelen y se quiebren. La cuerda no es cuerda común. Es tejido animal, curtido, tensado, probado. Y todo esto se hace en temperaturas que matan a cualquiera que no esté entrenado para resistirlas. A 40, 50, 60 grados bajo cero. Con manos cubiertas solo lo justo para no congelarse. Con los ojos entrecerrados por el reflejo del sol en la nieve. Con los oídos afinados para distinguir el crujido natural del hielo. Del crujido que anuncia que el oso viene. Y si llega, si el plan funciona, si el animal cae, entonces comienza una nueva etapa. Porque cazar al oso es solo el primer acto. Después viene el ritual, el uso consciente de cada parte del cuerpo del animal y la enseñanza que se transmite a los más jóvenes. Pero todo eso comienza aquí, en este punto exacto donde la nieve, la grasa y el hueso se convierten en una trampa que no solo atrapa al depredador, sino que demuestra que la inteligencia humana, cuando se alía con la tierra, puede incluso detener a un monstruo de 500 kilos. Y en la siguiente parte, descubriremos algo aún más asombroso: cómo los inuit detectan la presencia del oso sin verlo, cómo rastrean a una criatura que se mueve como un fantasma y cómo, incluso cuando todo parece silencio, ellos saben exactamente qué les está observando y desde dónde. Porque nada de esto tendría sentido si el cazador no supiera primero dónde está el oso. Y el problema es que, en el Ártico,
El oso polar no se ve venir. No deja huellas evidentes ni rugidos lejanos. No tiene ojos brillantes en la noche ni aullidos como otros depredadores. El oso polar se mueve como si conociera cada centímetro del territorio desde antes de nacer. Se desliza, se funde, se oculta entre lo blanco con una perfección que parece sobrenatural. Rastrearlo no es seguir pasos en la nieve, es leer el paisaje como si fuera un lenguaje, uno en el que cada trazo, cada sombra, cada capa de hielo mal quebrada puede ser una palabra. Y los inuit son lectores expertos de ese idioma que no tiene alfabeto, pero sí memoria. Una memoria que pasa de los mayores a los jóvenes sin necesidad de una escuela, porque la escuela es el hielo y el maestro es la experiencia. Rastrear un oso polar es como seguir un pensamiento. No hay caminos marcados, solo posibilidades. Los cazadores inuit no caminan al azar. Primero observan el comportamiento de los perros. Cuando los perros se inquietan, se echan hacia atrás, se agrupan o miran al vacío, es que algo se aproxima. Luego sienten el viento, porque si el aire sopla desde el norte y el olor de grasa o de carne ha viajado al sur, entonces el oso vendrá desde el norte. No por azar, sino por hambre. Y si ha pasado por ahí antes, incluso días atrás, el hielo lo recuerda, porque sus pisadas, aunque la nieve las oculte, dejan una presión en la capa inferior. Y cuando el cazador arrastra sus pies sobre el terreno, percibe esos hundimientos mínimos. No son visibles, pero se sienten, como una vibración sutil, como un leve susurro que dice: alguien estuvo aquí, alguien enorme, alguien que no camina como nosotros. También analizan el comportamiento de otras especies. Si las focas han desaparecido de sus puntos habituales, si los zorros árticos no se aventuran, si los pájaros cambian de dirección, todo eso son signos. No son pruebas, pero son pistas. Y para un cazador entrenado, 3 pistas bastan para una certeza. Pero el rastreo va más allá del suelo. Está en el aire, en el silencio, en cómo se siente el ambiente. Porque el oso polar tiene presencia antes de tener forma. El cuerpo lo detecta incluso cuando los ojos no ven. Algunos cazadores veteranos han dicho que se sabe que un oso está cerca porque todo se vuelve más quieto, como si el paisaje se tensara, como si el hielo, que cruje constantemente, hiciera una pausa para escuchar también. Y luego están los rastros invisibles, huellas casi borradas por el viento, marcas de pelaje en zonas donde el animal se restregó para rascarse, fragmentos de hielo rotos en ángulos que no se rompen solos. Un bloque de hielo con la parte superior aplastada puede indicar que un oso se sentó ahí a esperar. Un cúmulo de nieve con una forma extrañamente cóncava puede ser señal de que el oso se echó a descansar, observando el horizonte. Y si hay restos de grasa o piel que desaparecieron de un sitio de cebo colocado días antes, los inuit no lo interpretan como una pérdida. Lo interpretan como una declaración. El oso está cerca, está midiendo, está decidiendo si vuelve. Pero no basta con saber que estuvo ahí, hay que saber hacia dónde va. Y ahí entra uno de los saberes más extraordinarios del cazador inuit, la lectura de las rutas probables, porque no hay caminos en el hielo. Pero sí hay lógicas. El oso seguirá el viento, seguirá el olor, seguirá el terreno más firme. No irá cuesta arriba si puede rodear. No cruzará hielo quebradizo si hay una plataforma más segura. No pasará por un campo completamente abierto si hay una elevación donde puede observar primero. Y los inuit conocen todo eso. No porque lo adivinen, sino porque lo han vivido, lo han seguido, lo han cruzado una y otra vez. Y cuando el cazador se adelanta al oso, cuando coloca la trampa no donde está, sino donde va a estar, entonces la caza deja de ser persecución y se convierte en anticipación. Y es ahí, justo en esa anticipación, donde todo el conocimiento se pone a prueba. Porque puedes tener el mejor cebo, la trampa más sutil, las herramientas más pulidas, pero si no sabes leer al animal, si no sabes entrar en su ritmo, entonces todo falla. El oso no vendrá. O vendrá y sabrá que algo está mal.
Por eso el rastreo no es solo una habilidad física, es un acto mental, espiritual. Es escuchar lo que no hace ruido, ver lo que no brilla, sentir lo que no se toca, y en ese estado de alerta total, de atención perfecta, se empieza a formar el mapa invisible de la caza, un mapa que solo existe en la cabeza del cazador y que tiene un único objetivo: colocar la trampa en el lugar donde el depredador se sentirá más seguro, porque solo allí bajará la guardia, solo allí dejará de sospechar, y solo allí el cazador puede actuar. Y en la siguiente parte entenderás cómo se construye ese lugar exacto, cómo se forma la trampa perfecta, no solo para capturar un cuerpo, sino para anticipar una mente entrenada por la naturaleza misma a no ser capturada nunca. Porque una vez que se ha rastreado al oso, que se ha comprendido su ruta, sus pausas, su lógica de movimiento, solo queda una cosa por hacer: construir el escenario en el que el animal bajará la guardia. Y esto no se hace con rapidez, ni con fuerza, ni con improvisación. Se hace con exactitud, con estrategia y con un conocimiento tan afinado que a veces se transmite sin palabras. Los inuit no dibujan planos ni toman medidas con instrumentos. Todo está en la memoria. Todo está en la mano. Saben que una trampa efectiva no necesita complejidad, sino camuflaje. No debe destacar. Debe parecer parte del entorno, una continuidad perfecta del hielo, de la nieve, del viento. Una trampa que se nota es una trampa que fracasa. Por eso, construirla bien es un arte que, si se domina, puede doblegar incluso al depredador más letal del norte. La trampa puede tomar varias formas según el terreno, la época del año, la experiencia del cazador y el comportamiento del oso. Pero en todos los casos se rige por un principio simple: engañar, no forzar, no encerrar, sino inducir al error. Un método común es la trampa de fosa, cavada directamente sobre una plataforma de nieve dura o hielo grueso. No se trata simplemente de abrir un agujero. Primero se estudia la dirección del sol, porque su ángulo determinará las sombras que podrían delatar la trampa. Luego se escoge una zona donde el viento haya compactado la nieve de forma natural, porque esa dureza superficial es esencial para sostener el peso del animal durante los primeros pasos. Se cava con herramientas hechas a mano, palas improvisadas de hueso, cuchillas planas talladas en marfil, incluso costillas grandes de ballena endurecida por el tiempo. El fondo de la fosa debe tener una inclinación determinada, para que si el oso cae, no pueda impulsarse fácilmente a salir. A veces se colocan piedras en el fondo, otras, puntas afiladas congeladas en grasa sólida que se hunden con el impacto. Pero la clave está en el camuflaje. Una vez abierta la fosa, se cubre con una mezcla de pieles delgadas, nieve suelta y bloques cuidadosamente colocados que soportan el peso de pájaros o zorros, pero que se quiebran con la presión de un oso adulto. Algunos cazadores colocan pequeñas ramas o trozos de carne congelada como distracción visual. Otros utilizan incluso trampas de olor, trozos de grasa enterrados varios metros antes de la fosa para que el oso empiece a relajarse, a pensar que la comida está servida. Pero nada se deja al azar. Cada pedazo de trampa tiene un propósito. Cada ángulo está calculado. Cada capa de nieve suelta ha sido manipulada con guantes finos o con las propias manos desnudas para no alterar la textura natural del entorno. No debe haber líneas rectas, no debe haber colores distintos, no debe haber marcas humanas. A veces, la trampa no es un hoyo, sino una emboscada. Se coloca carne congelada en el extremo de una elevación, justo al borde de una grieta, y se debilita el hielo en ese punto para que, con el peso del oso, colapse. No se trata de atrapar con redes ni con jaulas, sino de dejar que el entorno haga el trabajo, que el hielo se convierta en aliado, que el viento cubra las huellas del cazador, que la naturaleza misma, usada con inteligencia, se transforme en la herramienta letal que detiene a un animal al que ni los fusiles logran siempre controlar. Y en otras ocasiones, sobre todo cuando la caza es en grupo,
Se construye un corredor, una especie de pasillo de bloques de nieve que dirige al oso hacia una zona específica donde varios cazadores esperan. El secreto de estos pasillos está en cómo engañan al animal. No lo cercan con violencia, lo acompañan con sutileza. Lo llevan, paso a paso, hacia un sitio donde ya no hay salida. Y todo esto se hace a temperaturas que congelarían cualquier intención si no se tuviera el temple, la concentración, el entrenamiento del cazador ártico. Construir una trampa puede tardar horas, a veces días. Requiere no solo técnica, sino resistencia. El cuerpo tiene que moverse lento para no sudar, porque el sudor en ese entorno es mortal. La respiración debe controlarse. Los movimientos tienen que ser calculados para no romper el terreno. Y cuando finalmente está lista, el cazador no se marcha. Se esconde, se entierra, se convierte en parte del hielo. Puede pasar ahí horas, incluso toda una noche, esperando que el oso aparezca. Y si no lo hace, no es un fracaso. Es una conversación incompleta, porque el verdadero cazador sabe que cazar no es forzar, es esperar el momento exacto, es prepararlo todo para que, cuando el depredador cruce el umbral, ya sea demasiado tarde para retroceder. Y si todo ha sido construido correctamente, si la lectura del entorno fue precisa, si el rastro fue comprendido, si el viento no traicionó, entonces llega el momento que define todo, el instante en el que el oso pisa el lugar que no debía pisar. Y ahí, por fin, la paciencia y la tradición se convierten en acción. Pero incluso entonces, la caza no ha terminado, porque atrapar al oso es solo la mitad de la batalla. Ahora viene la parte más peligrosa: acercarse, actuar, ejecutar. Y todo esto sin que el monstruo blanco se convierta en el último que ríe. Porque construir la trampa perfecta no sirve de nada si no se acompaña con lo más difícil para el ser humano moderno: la espera. Y no se trata de una espera pasiva ni cómoda. Es una espera expuesta, silenciosa, despiadada, donde cada minuto es un pulso entre la paciencia del cazador y la imprevisibilidad del oso. Una vez que la trampa está tendida, el cazador inuit no regresa a su refugio, no se distrae, no se sienta a comer. Se funde con el paisaje, se acurruca detrás de una elevación de nieve, se entierra bajo un montículo que él mismo ha preparado como escondite. Se mantiene inmóvil durante horas, sin hablar, sin respirar con fuerza, con el cuerpo en tensión pero sin rigidez, como si se convirtiera en una prolongación de la tierra que pisa. Porque moverse antes de tiempo es alertar. Respirar demasiado fuerte es traicionar la ubicación. Impacientarse es perder al animal y, en el peor de los casos, invitarlo a atacarte por sorpresa. No hay forma de acelerar el tiempo cuando estás esperando a un oso polar. El reloj, si lo llevaras, sería un insulto. El cuerpo se convierte en tu único instrumento de medición. Las pulsaciones bajan, la mente se vacía. Los pensamientos se convierten en observación pura. Cualquier estímulo externo puede ser una pista. Un crujido leve en la nieve lejana, un cambio en la densidad del aire, un grupo de pájaros que se eleva repentinamente. El cazador escucha más allá del sonido, escucha el comportamiento de lo que lo rodea. La nieve también habla. Cuando está más compacta, el sonido viaja distinto. Cuando está más húmeda, cambia el olor. Si los perros, a veces atados fuera del alcance visual, dejan de moverse y comienzan a mirar en la misma dirección, es porque algo, alguien, está avanzando. Y cuando todo eso coincide, el viento que se detiene, el aire que se enfría aún más, el sonido que cambia, entonces el cazador sabe que el oso está cerca. Pero incluso entonces no actúa de inmediato, porque el oso no es un novato, es un maestro del sigilo, un estratega. A veces se acerca en zigzag, a veces rodea el cebo durante minutos u horas, oliendo, observando, midiendo. Él también sabe esperar, él también conoce la trampa, y si siente que algo no encaja, no entrará. Por eso el cazador debe resistir no solo el frío, sino la ansiedad, porque la verdadera batalla, antes que física, es mental.
Mantener la posición cuando el corazón se acelera, cuando el animal está tan cerca que puedes oler su pelaje húmedo mezclado con grasa marina, es una hazaña de control absoluto. Y no es una habilidad que se improvise. Es algo que se entrena desde la niñez. Desde que los niños inuit aprenden a estarse quietos durante juegos que duran horas, juegos en los que el que se mueve pierde. Porque allá, en el hielo, el que se mueve antes de tiempo puede perder mucho más que un juego. A veces, el oso no llega. A veces se detiene a 50 metros y da la vuelta. A veces el viento cambia y el olor del cazador lo alerta. En esos casos, el cazador no maldice, no grita, no se frustra. Se queda. Espera otro día. Reajusta la trampa si es necesario. Acepta que la voluntad del oso no es controlable, solo influenciable. Y esa humildad es parte de lo que hace que esta caza funcione. No hay urgencia artificial. No hay apuro por mostrar resultados. Hay un entendimiento profundo de que la naturaleza tiene sus propios ritmos y que ir contra ellos no te da poder, te condena. Por eso muchos jóvenes cazadores no se les permite acompañar a los mayores hasta que no han demostrado que pueden esperar sin hablar, sin quejarse, sin moverse durante una noche entera. Porque la espera, en el Ártico, no es solo una parte de la caza, es la mitad de ella. Y cuando el momento finalmente llega, cuando el oso pisa la zona de la trampa, cuando el hielo cede o el pasillo lo encierra, no hay alboroto, no hay caos. El cazador ya lo sabía. Lo había sentido minutos antes. El cuerpo del animal se sacude, se enfurece, pero está atrapado. Y ahí comienza otra espera, esta vez más breve pero igual de intensa. La espera del instante exacto para acercarse. Porque si te adelantas, te expones. Y si te tardas, el oso puede liberarse. Así que el cazador se mueve como lo ha hecho todo el tiempo, con precisión, con respeto, con silencio. La lanza no se lanza a la ligera. La herramienta no se usa con ira. Todo se hace como parte de un ciclo que se repite desde generaciones, sin dramatismo, sin orgullo, con la serenidad de quien entiende que cazar no es destruir, es participar. Y esa participación, tan delicada, tan peligrosa, tan necesaria, solo es posible porque el cazador esperó, porque supo contener su impulso, porque convirtió la quietud en estrategia. Y ahora que el oso está finalmente abatido, comienza una nueva fase. Una fase aún más importante, más simbólica, más sagrada. La del agradecimiento, el despiece, la distribución, el uso completo del cuerpo del animal. Porque aquí, en estas tierras, el respeto por la presa no termina con su captura. Es apenas el principio de algo mucho más profundo, una forma de vivir donde incluso la muerte es tratada con humildad y gratitud. Porque justo cuando la trampa se activa y el cazador abandona su quietud para actuar, no hay euforia, ni gritos, ni celebración. Lo que ocurre en ese instante no es un final, sino un punto de inflexión. Porque el oso, aunque atrapado, sigue siendo un animal vivo, una masa de fuerza brutal que aún puede girarse, aún puede luchar, aún puede matar. La trampa no lo anula, solo lo limita. Y el cazador, sabiendo eso, se aproxima con un respeto que no es miedo, pero sí profunda conciencia del riesgo. Su paso es lento, firme, silencioso. Su respiración, contenida. Su mirada, fija en los movimientos del animal. Y el arma que lleva, una lanza, a veces un cuchillo largo, otras un arpón modificado. No es un instrumento de ejecución apresurada. Es una herramienta precisa, pensada para causar el menor sufrimiento posible, no por lástima, sino por dignidad. En el momento del enfrentamiento, hay una conexión muda entre ambos seres. El cazador no ve a un monstruo, ve a un igual, un sobreviviente, un maestro involuntario. El oso, por su parte, se agita, se revuelca, trata de morder el aire, de romper el hielo, de huir. Pero el cazador ha calculado todo. Sabe que si el oso cae en cierto ángulo, si la trampa está construida con la inclinación correcta, el animal no puede generar el impulso suficiente para escapar.
Se mueve en círculos, gime, lanza zarpazos al viento. Cada rugido es un recordatorio de que esto no es un juego. Y sin embargo, el cazador no se apura. No quiere que el oso sufra más de lo necesario, pero tampoco quiere errar. Así que espera, de nuevo, espera a que el animal esté en la posición precisa, a que la lanza entre donde debe entrar, una sola vez, rápido, letal, sin espectáculo. Y cuando lo logra, no hay gritos, ni festejo, hay silencio. A veces, un murmullo corto, una oración, una palabra de agradecimiento, porque en esa muerte hay vida para muchos, hay alimento, hay abrigo, hay luz, y por eso, en lugar de dejar el cuerpo ahí, el cazador se acerca con reverencia, examina al oso, le habla, lo toca con cuidado, como si despidiera a un viejo conocido. A veces, corta un mechón de pelo y lo guarda, o marca el lugar en la nieve con una señal hecha con piedras o huesos, para que los demás sepan que ahí ocurrió algo sagrado. Luego comienza el trabajo que define si la caza fue realmente exitosa, el despiece. Aquí no hay desperdicio, cada parte del oso tiene un destino. La grasa, gruesa y densa, se separa y se guarda para convertirla en combustible. Los huesos más largos se reservan para herramientas. La piel, que requiere un proceso arduo de curtido, se limpia y se extiende para secar. La carne se reparte, no solo entre la familia del cazador, sino entre la comunidad. Porque un oso no se caza para uno solo. Es una bendición colectiva, una victoria del grupo. Y en muchos casos, las primeras partes que se reparten son las menos deseadas, como señal de humildad. Solo después, el cazador toma su porción. Porque aquí, el que más hace no es el que más toma, es el que más ofrece. Durante horas, a veces hasta el amanecer, el cuerpo del oso se convierte en ofrenda útil. No hay basura, no hay residuos. Las vísceras se procesan para alimentación de perros o fabricación de cordajes. La sangre, cuando es posible, se recoge. Incluso el cráneo del animal, si no se entierra, se conserva con cuidado como parte de la memoria de la familia. Y en todo este proceso no hay indiferencia. Hay recogimiento, porque el cazador sabe que ese cuerpo no cayó por casualidad. Cayó porque se le tendió una trampa con conocimiento, porque se esperó el momento correcto, porque se actuó con decisión, pero sobre todo porque el oso, en cierta forma, lo permitió. Y esa idea, la de que el animal, aún sin saberlo, participó de este pacto invisible, es lo que da sentido a todo. Por eso, cuando finalmente todo ha sido procesado, cuando los restos del animal han sido recogidos o enterrados, el cazador no olvida lo que ocurrió. Lo lleva consigo, como enseñanza, como recuerdo, como advertencia, porque ningún cazador que haya enfrentado un oso polar, que lo haya visto rugir con vida y después yacer en la nieve, vuelve a ser el mismo. Algo se transforma, algo madura, algo despierta. Y eso que despierta, esa conexión con lo salvaje, con lo ritual, con la muerte útil y respetuosa, no se queda solo en el cazador. Se transmite, se enseña. Porque si nadie más aprende a hacer esto, si la técnica se pierde, si la espera ya no se tolera, si la trampa ya no se construye, entonces el equilibrio se rompe. Y ahí es donde entra la siguiente parte de esta historia. Cómo los Inuit transmiten esta sabiduría a sus hijos. Cómo entrenan a los jóvenes para que la caza no sea solo un acto físico, sino una herencia, un legado, una forma de leer el mundo que va mucho más allá de atrapar un animal. Una forma de entender qué significa vivir y merecer seguir viviendo. Porque si algo distingue profundamente la forma en que los Inuit cazan de la manera en que el resto del mundo suele entender la caza, es lo que ocurre después de que el animal ha caído, cuando el trabajo apenas comienza y el respeto se convierte en acción concreta. No basta con agradecer. Hay que demostrar ese agradecimiento en el uso total de lo que el oso ha ofrecido. No se desecha nada, no se olvida ninguna parte. Todo se transforma, todo sirve, todo vuelve al ciclo de la vida. Porque en un entorno tan hostil, tan escaso de recursos, la eficiencia no es una virtud, es una obligación.
y porque más allá de la necesidad física, hay una necesidad ética, espiritual, simbólica de mostrar que el sacrificio del animal fue necesario, sí, pero también honrado, bien recibido, devuelto en forma de vida. La grasa, por ejemplo, es uno de los componentes más valiosos del cuerpo del oso. Se separa cuidadosamente del resto del tejido y se almacena en contenedores de piel o en recipientes tallados en hueso. Esta grasa no solo alimenta, también calienta. Se convierte en combustible para las lámparas tradicionales, llamadas kullik, que iluminan y calientan las casas inuit. Una sola lámpara alimentada con grasa puede mantener un hogar tibio durante días, incluso en las noches más gélidas. Y esa luz, esa llama que baila lentamente sobre la piedra aceitosa, no es simplemente fuego. Es un recordatorio constante de lo que ha sido dado. Un recordatorio que se ve, que se huele, que se siente en la piel. La carne se corta con precisión quirúrgica. Se separan los cortes más magros de los más grasos. Se congelan directamente sobre la nieve o el hielo. Se secan al viento si el clima lo permite. No hay conservantes artificiales ni maquinaria, solo técnica ancestral. En muchos casos, la carne se cocina de forma mínima o incluso se consume cruda, como parte de la dieta tradicional, rica en nutrientes esenciales que permiten sobrevivir en un lugar donde los vegetales escasean o son imposibles de conseguir. Los órganos internos también se aprovechan. El hígado, riquísimo en vitamina A, se consume en porciones pequeñas y se reparte entre los miembros más necesitados. El corazón, por su simbolismo y su valor nutricional, se guarda como una ofrenda especial o se consume en ceremonia. La piel, por su parte, se trata con el mayor cuidado. No es simplemente una cobertura, es el escudo contra el invierno eterno. Curtirla es un proceso complejo, que puede llevar días, incluso semanas, y que requiere habilidades muy específicas. Se retiran los restos de carne adherida, se estira, se raspa, se trata con grasa y se seca al aire libre, vigilando cada etapa para evitar que se endurezca demasiado o se agriete. Una piel bien trabajada puede convertirse en un parka, un abrigo que no solo protege del frío, sino que también representa estatus, identidad y memoria familiar. Muchas veces, estos abrigos se heredan, se reparan con técnicas invisibles, se embellecen con bordados simbólicos. Llevar uno no es solo cubrir el cuerpo, es llevar encima la historia de una caza, de un invierno, de una lección de vida. Y los huesos. Los huesos del oso, que en otras culturas podrían considerarse simple desecho, aquí se tallan, se pulen, se reutilizan. Se convierten en cuchillos, en agujas, en ganchos para pescar, en piezas de juegos para niños que enseñan habilidades motoras y estrategias. Incluso las vértebras más grandes se transforman en asientos improvisados o en bases para estructuras ligeras. El cráneo, dependiendo de la región y la tradición local, puede ser enterrado en dirección al mar, como forma de devolver el espíritu del oso al ciclo de la vida, o guardado como símbolo de protección y sabiduría. Nada se tira, nada se abandona, porque cada parte del cuerpo es parte también del aprendizaje, de la continuidad, de la conexión con el animal. Incluso la sangre tiene su lugar. En algunos casos se mezcla con nieve y grasa para crear suplementos alimenticios o para alimentar a los perros de trineo, que son tan parte del ecosistema humano como cualquier herramienta. El animal entonces no muere en vano. Vive en las casas, en los cuerpos, en los gestos de quienes aprendieron a usarlo con respeto. Vive en la luz de la lámpara, en el calor de la piel, en la fuerza del alimento. Vive en el conocimiento que ahora será transmitido, no como anécdota, sino como responsabilidad. Y es justo aquí donde se abre la siguiente etapa, porque todo este uso, todo este cuidado, no tiene valor si no se hereda, si no se enseña. Porque una cultura que no transmite lo que sabe, lo que honra, lo que respeta, está condenada a perderlo. Por eso, el arte de cazar osos polares con trampas caseras no es un secreto que se guarda, sino una enseñanza que se pasa de generación en generación,
como un fuego lento que no debe apagarse. Y esa enseñanza no comienza con palabras, comienza con presencia, con ejemplo, con silencio. Porque lo más extraordinario de todo este proceso no es solo la precisión con la que se caza, ni la eficiencia con la que se utiliza cada parte del animal, ni siquiera la serenidad con la que se enfrenta al peligro más grande del Ártico. Lo verdaderamente asombroso es cómo este conocimiento, esta forma de vida, esta sabiduría milenaria, se transmite sin libros, sin aulas, sin tutoriales. Se transmite con la presencia constante de los jóvenes junto a los mayores, con la repetición silenciosa de gestos, con la observación atenta de cada detalle. Un niño inuit no aprende a cazar un oso polar porque alguien le dicta instrucciones. Lo aprende porque, desde muy pequeño, es parte de todo el proceso, incluso sin entenderlo del todo al principio. Observa cómo se atan los tendones, cómo se curte la piel, cómo se huele el viento. Aprende jugando, sí, pero también asimilando lo que su comunidad necesita que se mantenga vivo. La habilidad de vivir donde otros morirían, de sobrevivir donde todo parece hostil, de respetar donde la mayoría solo consume. Los abuelos no explican, muestran. Y los niños no preguntan, imitan. Es un sistema de transmisión orgánico, profundo, eficaz. El lenguaje es corporal, el aprendizaje es sensorial. Se enseña a esperar sin quejarse, a detectar el más mínimo cambio en el sonido del hielo, a sentir la diferencia entre el frío del ambiente y el frío que anuncia una tormenta. Todo es parte del entrenamiento. Y cuando llega el momento de acompañar una caza, no se hace como premio, se hace como rito. Un joven no carga la lanza el primer día, ni mucho menos construye una trampa. Primero observa, luego prepara materiales. Más adelante, limpia herramientas. Y cuando su paciencia ha sido probada, cuando su silencio ha sido firme, cuando ha mostrado respeto absoluto por el proceso, entonces se le permite participar. No se le dice, estás listo. Se le demuestra que ya lo está, porque el conocimiento ha sido absorbido no por imposición, sino por convivencia. Este método, aunque a los ojos de una sociedad tecnológica pueda parecer lento, es en realidad profundamente eficaz. No forma especialistas, forma sabios. Porque saber cazar un oso polar con trampas caseras no es solo dominar una técnica de caza, es conocer el clima, el comportamiento animal, la geografía del hielo, la psicología de los depredadores, la mecánica del cuerpo humano bajo estrés, la ética del uso de recursos naturales, la resistencia física al frío, el manejo de herramientas hechas a mano, la improvisación cuando algo falla y, lo más importante, la humildad frente a la naturaleza. Es, en otras palabras, un conocimiento total, una ciencia completa envuelta en ritual, en tradición, en silencio. Y este tipo de conocimiento no puede digitalizarse. No puede comprimirse en una hoja de cálculo ni exportarse como manual. Solo sobrevive si se practica. Solo se mantiene si se vive. Por eso, en las comunidades más comprometidas con su cultura, se insiste en que los jóvenes pasen tiempo con los mayores, incluso si eso implica dejar de lado otras actividades. Porque si la generación siguiente no sabe construir una trampa, si no entiende cuándo no cazar, si no reconoce el momento de esperar, entonces no solo se pierde una técnica, se rompe un equilibrio, se rompe una forma de relación con el mundo que ha permitido la supervivencia humana en el lugar más inhóspito del planeta por miles de años. Y es en esa transmisión donde los inuit demuestran que su cultura no es una reliquia del pasado, sino una sabiduría viva, adaptativa, profundamente actual. En un mundo que corre, ellos enseñan a esperar. En un mundo que grita, ellos enseñan a escuchar. En un mundo que agota, ellos enseñan a usar solo lo necesario. Por eso esta forma de caza, que podría parecer primitiva, es en realidad una de las expresiones más sofisticadas de la inteligencia humana aplicada al entorno. Y es por eso también que merece contarse, protegerse, difundirse. Porque si desaparece, no solo se pierde una técnica de supervivencia, se pierde una visión del mundo. Se pierde la posibilidad de aprender a vivir con la tierra y no contra ella. Y justo ahí,
en esa frontera entre lo ancestral y lo futuro, es donde esta historia debe cerrar. No como una oda al pasado, sino como una invitación al presente. Porque lo que los inuit hacen al cazar un oso polar de 500 kilogramos con trampas caseras no es un acto del ayer, es una advertencia para el ahora. Una muestra de que, incluso sin tecnología, sin armas, sin poder, se puede vivir con dignidad. Y que tal vez, si escuchamos, si aprendemos, si nos detenemos, aún estamos a tiempo de recordar cómo se hace. Porque después de todo lo que hemos visto, después de conocer el hielo, el viento, la trampa, la espera, el silencio, la muerte, el respeto, el uso consciente y la transmisión viva del conocimiento, uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo es posible que esto siga existiendo? ¿Cómo es posible que, en un mundo dominado por satélites, por armas automáticas, por inteligencia artificial, aún haya seres humanos que sobreviven frente a bestias de 500 kilos usando trampas hechas a mano, tendones de foca y bloques de nieve cuidadosamente moldeados por generaciones? La respuesta, lejos de estar en lo primitivo, está en lo esencial. Porque los inuit no viven con menos, viven con lo justo. No luchan contra la naturaleza, colaboran con ella. No corren tras el futuro, se alinean con el presente. Y esa forma de estar en el mundo, aunque parezca invisible desde las pantallas, tiene una fuerza que ninguna tecnología ha podido reemplazar. Mientras el resto del planeta olvida cómo leer las señales del entorno, cómo escuchar el silencio, cómo caminar sin dejar rastro, ellos lo perfeccionan. Mientras los sistemas modernos colapsan ante el más mínimo cambio en la cadena de suministros, los inuit mantienen viva una red invisible de saberes que no necesita cables, ni baterías, ni pantallas. Necesita ojos atentos, cuerpos dispuestos, mentes entrenadas y un profundo respeto por todo lo que vive y todo lo que muere. Por eso la caza del oso polar no es un espectáculo ni una proeza de fuerza. Es una ceremonia de equilibrio, una danza en la que solo sobrevives si sabes cuándo moverte y cuándo no. Y en un mundo cada vez más ruidoso, cada vez más superficial, esa danza tiene más valor que nunca. Porque no se trata solo de los osos, no se trata solo del Ártico, se trata de lo que hemos perdido, de lo que estamos perdiendo y de lo que aún podemos recuperar. Cuando vemos cómo un cazador inuit espera durante horas, enterrado en la nieve, respirando apenas, leyendo el viento como si fuera un poema, no estamos viendo a alguien aferrado al pasado. Estamos viendo a alguien que ha entendido algo que la mayoría ya ha olvidado, que para sobrevivir en un mundo hostil no necesitas más velocidad, ni más ruido, ni más fuerza. Necesitas conocimiento, humildad y una conexión real con el entorno. Necesitas estar ahí, de verdad, con todos los sentidos encendidos, porque el hielo no perdona la distracción y el oso no respeta la ignorancia. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más que una anécdota curiosa. Es una lección, una advertencia, una posibilidad. Porque lo que los inuit hacen cuando cazan un oso de 500 kilogramos con trampas caseras no es solo una hazaña de supervivencia. Es un recordatorio brutal de que hay formas de vida más profundas, más conscientes, más resistentes de lo que imaginamos. Es un espejo donde podemos ver lo que éramos capaces de hacer, antes de olvidar. Y quizá, si escuchamos, si compartimos, si valoramos esta sabiduría antes de que desaparezca, podamos también recordar algo de lo que hemos sido, algo de lo que aún podríamos ser. Porque el oso polar no es solo un animal impresionante, es símbolo, es maestro, es frontera, y los inuit, al enfrentarse a él sin rifles, sin motores, sin prisas, nos enseñan que no hay bestia invencible si se entiende el mundo al que pertenece, y que tal vez si aprendemos de ellos, si escuchamos con más atención, si actuamos con más precisión, si vivimos con más respeto, no necesitemos trampas para sobrevivir al futuro, porque habremos recordado, al fin, cómo ser humanos, humanos verdaderos, humanos que saben esperar.
Humanos que saben construir con sus manos lo que ninguna máquina podrá nunca replicar. Una relación real con la tierra, con la vida y con la muerte. Y si llegaste hasta aquí, ahora sabes que esta historia no era solo sobre cómo se caza un oso. Era sobre cómo se vive una vida que, aunque parezca imposible, aún tiene mucho que enseñarnos. Tal vez más de lo que estamos dispuestos a admitir. Pero justo por eso, era necesario contarla.